que fueron ingresados al sistema proteccional en las aldeas SOS de Antofagasta. Y bueno, uno de ellos, Michael, en el año 2013 muere en un incendio en la aldea por encontrarse castigado en una pieza de la cual no puede salir, ¿ya? Cuando ocurre el incendio. Básicamente, estos dos niños son despojados del cuidado de su madre por un hecho específico de vulneración de derechos, que fue un maltrato físico, pero tampoco se dio la posibilidad de generar un trabajo vinculante de rehabilitación y revinculación con la madre. Y también podemos ver de lo que se expuso que el sistema también muchas veces revictimiza a estas madres. Ella también había estado en el sistema proteccional desde pequeña, y claramente para los tribunales y para el sistema proteccional para detener discriminación es arbitraria y se sustenta bajo un modelo que no permite la especialización de las terapias y la revinculación afectiva con padres y madres y hijes bajo esta estructura, ¿cierto?, de riesgo social y de vulneración de derechos. Entonces, es una discriminación arbitraria porque tampoco en Chile se encuentra la instancia de poder mejorar. Ya ese era como el paréntesis del documental Bajo Custodia, que ojalá lo puedan buscar y ver porque de verdad es muy bueno. Ahora más de lleno con respecto al tema de Sename. Hice unas PPT como para guiarme. Acá, bueno, lo decía Patricia Muñoz, la actual defensora de la niñez, ¿cierto? ¿Qué es Sename? Sename es un organismo gubernamental, ¿cierto?, que es centralizado, que colabora con el sistema judicial y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya eso era también hasta el año pasado, hasta el presente año, donde hubo una reforma al sistema proteccional y se separaron dos alas importantes, que es el sistema proteccional, ¿cierto?, y el sistema de reinserción de los adolescentes infractores de ley. Se separan porque ambos estaban bajo el Ministerio de Justicia, ¿ya?, y Derechos Humanos, y ahora el sistema proteccional va a estar a cargo, como debiese haber sido siempre, del Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, ¿ya? Y lamentablemente el sistema de reinserción penal adolescente de los adolescentes infractores de ley sigue estando bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿ya? Pero esa fue como la reforma actual. Entonces, Sename está en medio de la colaboración de dos ministerios, ¿ya?, del de Desarrollo Social y Familias y el de Justicia. Se encarga, como dice el PPT, de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de los jóvenes entre 14 y 17 años que han infringido la ley. Además, se preocupa de controlar y regular las adopciones en Chile. Entonces, es súper importante que tengamos como un mapeo general en que Sename se va a preocupar de tres esferas en la actualidad, ya se preocupa de tres esferas en la actualidad y todos estos años desde el 80, que son el área de protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, el área de los adolescentes infractores de ley y el sistema de adopciones. Ya en el sentido del sistema de protección, entran los niños, niñas y adolescentes al sistema de protección por cualquier tipo de vulneración. Ya más adelante vamos a hablar de si es mediante un programa ambulatorio, mediante un programa especializado, mediante la institucionalización, mediante familias de acogida, pero es todo lo que tiene que ver con las vulneraciones de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Ya el sistema de adolescentes infractores de ley o justicia juvenil es, como se señala, de los adolescentes entre 14 y 17 años, y además regulamos, ¿cierto?, los niños que se encuentran en una situación de abandono, de carencia de familia extensa y externa, para ser señalados como susceptibles de adopción. De esas tres cosas se preocupa Sename. Ya, ¿cómo funciona? El servicio lleva a cabo su gestión, ¿cierto?, conforme a las instrucciones de los diversos tribunales distribuidos a lo largo del país. Todos los servicios y asistencias que se prestan en la institución, salvo las oficinas de protección de derechos o OPD, que son las que se encuentran en la mayoría de las municipalidades de nuestro país, están ligadas a la justicia. Los niños y adolescentes atendidos en el sistema proteccional han sido derivados por los tribunales de familia. Los adolescentes en el sistema de justicia juvenil han sido derivados por los tribunales de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esto quiere decir por un juez de garantía o los jueces de los tribunales en lo penal. ¿Ya? Para cumplir con su labor, el servicio cuenta con centros de atención directa y con una red de colaboradores acreditados que postulan con proyectos o licitaciones públicas. Acá me quiero detener porque este para mí es la deficiencia más grande del eslabón, de la cadena del eslabón de la triste historia de Sename, ¿ya? El cómo funciona.
Sename funciona bajo atención directa, gubernamental del Estado, ¿ya? Centros directos, y funciona también por medio de los programas de colaboradores acreditados de la institución, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos atención directa, o sea, Sename como institución es el que dice, vamos a desarrollar este programa, vamos a abrir este centro, bla, 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 y las OCAs, que son los organismos colaboradores. Si ustedes me preguntan si Sename es un ente gubernamental y público, en la teoría podríamos decir que sí, porque es estatal, pero en la práctica no lo es, ya que Sename funciona bajo un sistema de tercerización de prestaciones y licitaciones. Esto quiere decir que más del 95% de la oferta programática que imparte Sename no la imparte como institución directa, ya la imparte por medio de privados, que son particulares. Ya lo decía José Andrés Murillo en el documental Bajo Custodia, que decía que esta es la piedra angular de tope y lo que ha hecho que esto se convierta en un negocio. ¿Ya? Y eso es súper importante, porque así como se ha lucrado, por ejemplo, con los derechos sociales, como el derecho a la salud con el sistema privado, el derecho a las pensiones del sistema privado y el derecho a la educación en el sistema privado, hoy en día los niños y adolescentes más vulnerados de nuestro país, ya, y más violentados también, más discriminados, se encuentran bajo un sistema de protección privada. ¿Qué quiere decir eso? Que como señalaba, más del 95% de la oferta programática la ejecutan, la mueven los particulares. ¿Y cómo es esto? Por medio de licitaciones. Por ejemplo, se le otorga tanto dinero, según la ley de presupuesto, año a año, al sistema proteccional, al sistema de reinserción de los adolescentes infractores de ley. Y Sename dice, perfecto, vamos a licitar todos estos programas con tanta plata. ¿Y cuál es el problema? Se licitan los programas, postulan los particulares, y el problema es que estas licitaciones tienen que ver con, se paga por niño. Entonces, por ejemplo, tengo una residencia, ya de institucionalización directa, un hogar, en donde a mí me van a pagar como privado por tener 25 camas con un niño. Niña o adolescente. Entonces, ¿qué genera esto? Genera un incentivo perverso hacia la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Todos se preguntan por qué desde el 80 hasta ahora el Sename no ha cambiado, porque el Sename siguen existiendo estas vulneraciones graves y sistemáticas, ¿cierto? Pero esta es la razón de peso, porque finalmente hay un incentivo monetario a la institucionalización de niños. A mí me van a pagar como privado por tener ese niño ahí. Y, por ejemplo, en tribunales de familia, que es uno de los enlaces directos también que trabaja con el Servicio Nacional de Menores, siempre se dice por parte de los magistrados, de los operadores en derecho, también como los abogados, o también, por ejemplo, como los consejeros técnicos o los psicólogos que trabajan directamente con tribunales, que la institucionalización es la última instancia, la última ratio para un niño, niña o adolescente que se encuentra en una situación de vulneración. Y eso no ha ocurrido, porque más adelante les voy a mostrar un cuadro en los que se van a poder percatar que el ingreso al sistema proteccional e incluso al sistema residencial son miles de niños al año. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo va a ser la última ratio? ¿Cómo va a ser la excepción? No es la excepción porque finalmente es un negocio. Y el negocio también es mantenerlos ahí. ¿Ya? Entonces, esa es como la piedra de tope del sistema, porque finalmente no se trabaja para que haya un egreso temprano, tampoco están los dineros, ¿cierto? Los fondos para que esto funcione como debiese funcionar, y también respecto a cómo funciona el Sename en articulación con otros organismos relevantes, existe una deficiencia tremenda entre el Sename y, por ejemplo, el vínculo con tribunales de familia, con Sename y las policías, como por ejemplo Carabineros de Chile, o como por ejemplo la PDI, o por ejemplo incluso falta de vinculación directa con el servicio médico legal. No existe, o sea, hay una interconexión, no existe la interconexión, no tienen los mismos datos, no tienen conocimiento de cuántos niños en situación de calle están ingresados en el Servicio Nacional de Menores en algún sistema de protección. Es terrible porque finalmente las políticas públicas que se han tratado de implementar no tienen sustento porque el funcionamiento del organismo mismo es deficiente. No hay una vinculación real.
Y lo otro también relevante para entender cómo funciona Sename es comprender que puede ser por medio de programas, siempre va a ser por programas, pero estos programas pueden ser ambulatorios o permanentes. Ya los programas ambulatorios se relacionan constantemente, por ejemplo, con las OEPD, que son las Oficinas de Protección de Derechos, que se encuentran ligadas a las municipalidades, ¿cierto?, de cada localidad. Y también, muy deficientemente, no existe el presupuesto para que los profesionales o los funcionarios de estas oficinas de protección de derechos puedan sacar la pega. Entonces, hay una deficiencia desde la desvalorización de los trabajadores, ya desde falta de aplicación de políticas públicas reales. Hoy día nos encontramos en el sistema, en los programas ambulatorios con lista de espera de 6 meses, lista de espera de 8 meses. Y para que ustedes sepan también, y también lo vamos a ver más adelante, la mayor cantidad de muertes de niños ingresados al sistema proteccional chileno están en los sistemas niños especializados en violencia sexual, ya, o en vulneración en la esfera más íntima sin que sea directamente sexual, o de reparación de procesos de violencia física, psicológica, etc. Y eso es súper relevante porque lo único que va a dejar en evidencia es que el Estado de Chile hoy día no llega, no certera, no da la desde el 2010, finalmente pasa piola. Si lo pensamos, todos sabemos que Sename es nefasto, pero en la generalidad de las discusiones políticas, sociales, no se habla de esto. No se habla de las muertes y que podría, bajo mi perspectiva, ser definido claramente como un genocidio del niño, niña, adolescente en nuestro país. Bueno, acá es un poquito lo que les explicaba. Está el sistema proteccional, ¿cierto?, que hay programas de asistencia ambulatorias, como yo les decía, ya que no tienen que ver con insertar a un niño o adolescente en un hogar. Es como el pre, ¿ya? Tratemos de salvar, ¿cierto?, estas deficiencias de los padres con habilidades, hacemos programas con habilidades parentales, marentales, ¿cierto? Tratamos de reparar violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, etcétera. Programas de institucionalización residencial, y aquí ya este es como el otro paso, ya no estamos en el programa ambulatorio, sino que ya insertamos a este niño o adolescente en un hogar, ya que estos hogares también, la mayoría de la oferta programática la detentan los privados, que son los organismos colaboradores de Sename. Y ahora lo que ha tenido también mucho reconocimiento mediático es los programas de familia de acogida, ya que también la Nati posteriormente les va a hablar un poquito más de eso, con las reformas que se están llevando a cabo a Sename. Uno de los focos de esa reforma es que ahora nos enfoquemos no solo en sacar al niño de su familia, sino que hacernos cargo de la problemática de la familia, ¿ya? Que ahora la solución no sea desvincular, sino que reparar siempre y cuando se pueda, por supuesto. No vamos a vincular a un niño o un adolescente con su padre violador, sino que las familias que claramente son de escasos recursos, que muchas veces dejan a sus hijos solitos, por ejemplo, porque tienen que trabajar, y eso es una vulneración de derechos, tratar de reparar, tratar de entregar las herramientas para que esos padres puedan mejorar sus habilidades parentales, tratar de buscar a alguien dentro de la familia extensa que pueda hacerse cargo de los niños o adolescentes para no sacarlos de este núcleo, ¿ya? Aquí respecto a los ingresos, bueno, los datos se los voy a dar en unas PPT posteriores, y también hablo del sistema de justicia juvenil, en donde tenemos los programas de cumplimiento de pena en medio libre, ya que son relacionados a tipos de delito de menor gravedad, ya entender que los adolescentes, perdón, desde 14 años son imputables ante la ley, entonces deben responder, pero claramente tienen un sistema diverso al de los adultos, no pueden ser condenados ni medidos con la misma vara, y muchas veces cuando no tienen antecedentes o han cometido, por ejemplo, los mismos tipos de delitos como robo con sorpresa o hurto, receptación, pueden computar estas penas, pueden hacer el cumplimiento de estas penas en medio libre, ya haciendo, y también haciendo prestaciones, por ejemplo, a la comunidad o sujetándose a alguna condición, como por ejemplo tomar algún programa de rehabilitación de drogas y alcoholismo,
etc. Y también están los programas de cumplimiento de pena en sistema residencial, que ya serían los hogares privativos de libertad para los adolescentes. Y acá también pasa lo mismo que en el sistema proteccional. La mayor cantidad de muertes de adolescentes son en programas de cumplimiento de pena de medio libre, ¿ya? En donde los adolescentes desertan de los programas que se les han solicitado, ¿cierto?, acudir, donde se les pierde el rastro y mueren, simplemente mueren cumpliendo las penas en medio libre. Dale, Cam. Y el tercer eslabón, no menos nefasto, que existe en el Servicio Nacional de Menores, es el sistema de adopciones. ¿Ya? Y acá tenemos programas de apoyo y orientación a la familia de origen de los niños, niñas y adolescentes, que cuando un niño sufre alguna vulneración grave o sistemática en el tiempo, se empieza un proceso en tribunales de familia unidos al Servicio Nacional de Menores para decretarlo susceptible de adopción. Y antes de este proceso judicial, siempre se trata de revincular, ¿cierto?, de apoyar y orientar a la familia de origen para intentar por todos los medios no declararlo susceptible de adopción. Eso dice el papel. En la práctica, muchas veces hemos visto que organismos colaboradores, hogares, se aprovechan de las vulneraciones estructurales que sufren estas familias en riesgo social, no les informan a los padres cómo funciona el proceso administrativo para declarar susceptible de adopción a un niño, que es, por ejemplo, se señala expresamente que un año en que no se visite al niño al hogar, como permanentemente, visitas de vinculación o revinculación, se va a declarar susceptible de adopción. Muchos hogares y muchas denuncias de madres señalan que los hogares les prohíben el ver a sus hijos, ¿ya? Que no les permiten el acceso libre a pasar tiempo con ellos, les generan restricciones, y ahí se empiezan a cumplir como los plazos administrativos para declarar a un niño o un adolescente susceptible de adopción. También están los programas de familias de acogida simple y los programas de reparación del abandono para la integración de niños institucionalizados en familias alternativas a las de origen. Los programas de familia de acogida simple son los que se están conociendo mucho ahora, que está esta campaña que se llama Acoger Es, que son familias de acogida, personas terceros extraños al niño o al adolescente, que prestan cierto afecto primordialmente y también su casa, su hogar, para recibir a estos niños y tenerlos el tiempo que se estime necesario con ellos como una familia de acogida en la que los niños puedan, ¿cierto?, reparar ciertas deficiencias que se encuentran en su esfera íntima, puedan, ¿cierto?, muchos escolarizarse bien, porque muchas veces los hogares tampoco siguen un proceso de escolarización real, que puedan tener, ¿cierto?, el calor y un afecto de un hogar, y estar en un núcleo que les dé y les brinde contención y apoyo también, ¿ya? Y para eso, este programa de familia de acogida simple se tiene que postular, hay que cumplir ciertos requisitos que te piden, y que, bueno, igual esos requisitos son muchas veces muy restrictivos, pero ha habido un aumento interesante en los niños y adolescentes que se han ido con familias de acogida y han tenido buenos resultados, y eso es súper importante. Ya, estas PPT las voy a tratar de pasar rápido para darle el pase a la Nati, pero por ejemplo este es un informe de, no se ve ahí, pero es de enero a septiembre del 2020. Sename hace informes anuales y trimestrales, ya se subió a la página de Sename este informe, y aquí muestra, por ejemplo, los ingresos al sistema de protección, solo de enero a septiembre del 2020, ni siquiera es un año completo. Si vemos, por ejemplo, NNA ingresados de enero a septiembre, hay 84.278 niños ingresados al sistema de protección. Aparte de los ingresos, solo desde enero a septiembre se atendieron 192.824 niños, niñas o adolescentes. Ya, si nos ponemos a mirar así al detalle, por ejemplo, a residencias familiares de Sename se ingresaron solo 86 a residencias familiares, niños, a centros CREAP 295, a residencias de organismos colaboradores, que son las OCAS, ingresaron 1.326 niñas o adolescentes, a familias de acogida Sename 152, a familias de acogida de organismos colaboradores 2.628. Ahí se pueden dar cuenta igual la diferencia que hay entre las familias de acogida que son de dependencia directa del servicio versus las 2.628 que son las familias de acogida que funcionan bajo los programas de los organismos
colaboradores de Sename, que son los particulares, los privados. Y en programas ambulatorios, y acá es lo más evidente, ingresaron 55.431 niños, niñas y adolescentes, o sea, más de la mitad de los ingresos al sistema proteccional es en sistema ambulatorio, en los programas ambulatorios, ¿ya? Y a las oficinas de protección de derechos, 24.360. Igual después les puedo decir dónde se descarga esta información con los gráficos también, que son súper buenos. Ya, NNA fallecidos en el sistema de protección de enero a septiembre del 2020. Residencias Sename, solo 1. Ya, residencias de organismos colaboradores, 11. Familias de acogida, 1. Y programas ambulatorios, 38. Abajo también, que no veo porque se me abrió el chat. Abajo también están los adultos mayores de edad que egresan de Sename, que por ley pueden quedarse en el sistema hasta los 21 años, hasta que puedan valerse por sí mismos. Entonces también se contabilizan sus muertes porque se encuentran todavía bajo la custodia y el cuidado del Estado. Entonces, como les dije, acá podemos evidenciar claramente que, por ejemplo, en los programas ambulatorios se va la mayoría absoluta de muertes de niños, niñas y adolescentes. O sea, niños, niñas y adolescentes esperando una respuesta estatal que es deficiente, sin ser institucionalizado. ¿Ya? Y que solamente las residencias de organismos colaboradores de enero a septiembre, que no es menor, fallecen 11 niños, niñas y adolescentes en familia de acogida 1 y en residencia Sename 1. Y de las personas mayores de edad, de los adultos que egresan de Sename, que se encuentran sujetos a programas ambulatorios, fallecieron 6. ¿Ya? Dale nomás, Cami. Ahora, este es el informe de la justicia juvenil de los adolescentes infractores de ley. Podemos ver que en internación provisoria o medidas ambulatorias, ¿ya? Tenemos a 2.058 jóvenes, ¿ya? Aparte de eso, de los ingresos, ¿ya? En medio libre, tenemos atendidos a 3.836, ¿ya? No es tanto como el sistema proteccional, pero no deja de ser menor, ¿ya? O sea, tenemos a miles de niños infractores de ley, o sea, perdón, adolescentes infractores de ley que están en medio libre, ¿ya? Con alguna internación provisoria, que no es un régimen cerrado totalmente de privación de libertad, o medidas ambulatorias, ¿ya? Dale, Cami. Y acá también se desglosa como, por ejemplo, con penas que se sustituyen o computan por beneficios a la comunidad. Los jóvenes que se ingresaron bajo ese régimen son poquitos, 380, libertad asistida 1715, régimen semicerrado 430 y régimen cerrado 157. Acá igual se puede evidenciar que claramente la última ratio es intentar que el adolescente quede privado de libertad, sino que pueda computar sus penas con alguna libertad asistida, algún régimen semicerrado, algún beneficio a la comunidad, ya como computarla por medio libre. Aparte de eso, porque es como incongruente, pero pasa, ingresaron 2.782, pero atendidos en el sistema residencial, solo, o sea, en el sistema de reinserción penal adolescente, solo de enero a septiembre hay casi 9.000. Ya están los 8.532 adolescentes, que no deja de ser. Ya, dale, Carmen. Y respecto de los fallecimientos en sistema de reinserción penal adolescente o justicia juvenil, en medio libre, como les dije, siempre es mayor, son 9, en centros semicerrados 2. Ya no hubo fallecimientos en centros cerrados de enero a septiembre del año 2020. Y justicia juvenil para mayores de edad, o sea, son los adolescentes que fueron condenados por un delito cuando eran menores de edad y siguen, ¿cierto?, computando su pena ya pasados los 18 años. En medio libre, como les dije también anteriormente, fallecen 14 y en centros semicerrados 6. Y en la última PPT que les tengo, para no marearlos más, es ay, no se ve. Ahí sí, vale. Ya, y en adopción, y esto es súper importante. Ah, se volvió atrás camino. Ahí sí. Ya, y esto es súper importante. Adopciones totales de enlaces de adopción, 165, ¿ya?
acá, clases por edad del adoptado. De 0 a 3 años, adopciones nacionales, 110. ¿Ya? De 4 y más años, 51. Internacionales, solo 4. ¿Ya? Y acá, ¿qué se puede evidenciar? Pucha, yo no alcancé a copiar bien este pantallazo, pero acá, por ejemplo, lo que se evidencia, pero así abismantemente, es que la mayoría de las personas a las que se le otorga esta adopción son casadas. El número de solteros que puede llegar a adoptar en Chile, la restricción es tan grande que nunca supera, por ejemplo, más del 12 o 13 personas del total de adopciones. ¿Ya? Y los del extranjero internacionales siempre son casados. O sea, y acá hay un problema gigantesco que tiene que ver con el tipo de familia que se reconoce tanto en la Constitución Política de la República como en la normativa en general, porque en Chile no se ha querido legislar respecto del sistema de adopciones, que es muy viejo, porque una parte del Parlamento, del Congreso, le tiene miedo a las adopciones homoparentales. Porque preferimos que hayan, no sé cuánto, ya ni me acuerdo, los números que vimos en el sistema proteccional, que si los comparamos, hay 250.000 niños atendidos de enero a septiembre, pero solo hay 110 adopciones. O sea, de esos 250.000, tal vez 2.000 son susceptibles de adopción, pero nosotros seguimos restringiendo, seguimos teniendo criterios arcaicos para negarle el derecho humano fundamental a estos niños y adolescentes de tener una familia. Porque podemos tener familias de acogida que van a ser programas, pero que son programas que van a encaminar la vida de estos niños y adolescentes, pero no es lo mismo que el derecho humano fundamental de que estos niños y adolescentes tengan su propia familia. Y eso pasa a ser la familia adoptiva, tu propia familia, no una familia de acogida. ¿Ya? Entonces, evidenciamos esa discriminación arbitraria, primero, entre los que se encuentran casados y los que se encuentran solteros, y segundo, entre la concepción de familia que tenemos hoy, que sigue siendo arcaica, que no reconoce el derecho a las familias homoparentales para adoptar. Y que también ahí se liga con los derechos humanos de niños y adolescentes a que se les reconozca una filiación materna o paterna, aunque fuesen dos personas del mismo sexo género. Y no tienen los mismos derechos que los otros niños. ¿Ya? Eso fue mi parte expositiva, como para que puedan entender más o menos cómo funciona a grandes rasgos Sename en la oferta programática y cómo se vincula con otros organismos. Así que ahora los dejo con la Nati, que va a profundizar más. Gracias, Cami. Excelente, Javi. Ya. Bueno, hola a todos y todas y todes. Gracias por la invitación, sobre todo a las chiquillas de FEMCHI, gracias por el espacio. Y gracias también, me escucho, ¿verdad? Sí. Y gracias también bien, a todos los asistentes y asistentas por el interés. Creo que es súper importante que más allá de exigir demandas y cambios, también nos hagamos parte y nos involucremos. Y bueno, el primer paso para eso es informarnos, así que gracias a todos por estar aquí. Cami, ¿tú vas a ir cambiando el power? Sí. Ya, bacán. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, súper. Ya. Bueno, vamos a partir hablando un poco del Acuerdo Nacional por la Infancia, que es la gran promesa del gobierno de Sebastián Piñera, terminar con el Sename. Pero ahí está la pregunta de si se termina realmente con el Sename. Dale, Cami. Bueno, si hay un asunto que en el que existe amplio consenso en nuestro país es la enorme deuda que mantiene el Estado en materia de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y particularmente en la urgencia de poner término a las graves vulneraciones, los abusos y los delitos que se viven al interior del Servicio Nacional de Menores. Bajo esta premisa, el gobierno de Sebastián Piñera se comprometió a poner a los niños primero en la fila, una frase que hemos escuchado muchísimo, y a impulsar una serie de proyectos de ley en materia de infancia destinados a reestructurar un poco la orgánica de la normativa nacional en materia de infancia y a poner esto en concordancia con la normativa internacional vigente en nuestro país,
¿ya? Todo esto en el llamado Acuerdo Nacional por la Infancia que les comentaba. Se plantea entonces modificar la estructura del CENAME mediante la creación de 2 nuevos servicios, que era un poco lo que les decía la Javi, perdón. Mediante la creación de 2 nuevos servicios. Por un lado, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que se hará cargo de los adolescentes infractores de ley, y por otro lado, el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que va a asumir la tarea de proveer la oferta de protección especializada para los niños, niñas y adolescentes que sufren vulneración en sus derechos y que se encuentran en situación de riesgo social. Es decir, CENAME, que antes se hacía cargo de 2 grupos de niños, niñas y adolescentes, los infractores de ley por un lado y los vulnerados en sus derechos por otro, ahora se disuelve para crear 2 nuevos servicios independientes, lo que tiene como principal objetivo evitar el contacto criminológico de los niños que están en estas residencias por ser víctimas de vulneración de derechos y los niños que están por haber infringido alguna ley, ¿ya? Paralelo a esto, se presenta también un proyecto de ley que busca reformar la actual legislación en materia de adopción, que era también un poco lo que les decía la Javi, que también es un tema que en la actualidad ve CENAME, pero sin embargo su tramitación se encuentra paralizada desde octubre del 2019, que ese proyecto no se mueve. Dale, Cami. Bueno, de todos los proyectos de ley que se presentaron para modificar y eliminar el CENAME, el único que se ha aprobado hasta el momento es el que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, que bueno, además no estuvo exento de dificultades en su tramitación. Este nuevo servicio tiene como principal función, como les decía, prever la oferta de protección especializada para niños, niñas y adolescentes amenazados o vulnerados en sus derechos. Para esto, el servicio, tal como dice la diapo, debe administrar, fiscalizar y ejecutar programas de atención que incluyen también la búsqueda de acogimiento familiar, lo que mencionábamos antes, residencias de alta especialización o familias adoptivas cuando corresponda, y va a ser de su responsabilidad mantener una oferta programática de calidad. Hoy en día existen más de 200 centros residenciales y más de 900 proyectos ambulatorios que ejecutan los programas desarrollados por el CENAME, pero la verdad su funcionamiento deja mucho que desear, no solo por las atrocidades que todos sabemos se viven al interior de las residencias, sino que también porque los programas ambulatorios, es decir, los programas a los que los niños acceden, suelen estar colapsados, tienen largas de espera, o sea, listas de espera muy largas, pocos recursos, los profesionales que trabajan lo hacen en condiciones súper precarias y bueno, un montón de etcétera. Se establece también en esta nueva ley que el servicio proveerá las prestaciones correspondientes por sí o a través de tercero, que es lo que decía la Javi también, que es exactamente lo que ocurre hoy en día, es decir, se permite delegar esta función, este mandato estatal en privados que reciben aportes del Estado por desarrollar esta función. Y finalmente se establece como un gran principio también que la separación del NNA, niño ni adolescente, de su familia es una medida excepcional y que procederá solo en caso de que así lo mandate un tribunal, siendo siempre la primera opción el fortalecimiento familiar y la revinculación. Dale nomás, Cami. Bueno, respecto a la ley que crea el nuevo servicio de protección especializada, que será el encargado de atender a los niños y adolescentes vulnerados, advertimos que lejos de reemplazar el fallido modelo vigente, reproduce sus principales vicios y deficiencias. Por ejemplo, lo que sale en la diapositiva en lo relativo al financiamiento, que ya lo advertíamos, a través de la subvención de los organismos colaboradores. Una vez más, el Estado no se hace cargo de la responsabilidad que le compete en la protección de los niños, niñas y adolescentes y delega esta función en organismos privados que muchas veces no tienen real interés en la protección de la infancia, sino que únicamente en el monto que reciben por la subvención. Además, el foco en los niños, niñas y adolescentes se pierde, puesto que los esfuerzos van puestos, por ejemplo, en el supervisar y fiscalizar a estos organismos colaboradores, más que en verificar el cumplimiento de las diversas acciones para hacer efectiva la protección, la restitución y la reparación a través de la atención directa que reciben los niños, niñas y adolescentes.
Así, la privatización incrementa la mala gestión y la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Eso como la gran crítica. Dale nomás, Cami. Como segunda crítica, se constata la ausencia de un enfoque sistémico y comunitario y familiar, entendiendo al niño, niña, adolescente en el contexto de su entorno, que es súper importante. Solo se incorpora el contexto familiar, dejando afuera, por ejemplo, lo escolar, la vida de barrio, la relación con los pares, que son elementos de suma relevancia en el desarrollo de las niñas y que también debiesen ser tomados en consideración a la hora de la intervención, sobre todo pensando en la reparación que se pretende entregar respecto a la vulneración de derechos. Entonces eso también está absolutamente ausente en esta nueva ley. Dale, Cami. Bueno, y finalmente, dentro de las principales falencias de la ley, está que la creación de este servicio se enmarca en un contexto de absoluta ausencia de una ley marco, ¿ya? Que establezca los principios y los derechos que van a orientar la implementación de este servicio. Sobre este punto voy a ahondar un poco más, ya que paralelo a los 3 proyectos de ley que les comentaba, el que crea el servicio de protección, el que crea el servicio de reinserción, y la modificación a la ley de adopción, paralelo a todo eso, también se está tramitando la ley de garantías de derechos de las niñas. Dale, Gaby. Ya, dale también. Ya, el proyecto de ley de garantías, bueno, tiene su iniciativa a través de un mensaje presidencial de la presidenta Michelle Bachelet Jeria en el año 2015 y desde el 2015 que está en tramitación. Tiene como principal antecedente los 30 años de ratificación de la Convención de Derechos del Niño, que fue en el año 1989, y es de suma importancia porque es una ley marco. Voy a pasar a explicarles un poco cada uno de estos puntos para que vayamos entendiendo la importancia de esta ley. Dale nomás, Cami. Ya. Bueno, el 14 de agosto del año pasado se cumplieron 30 años desde que Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño, en la que se reconoce de forma expresa que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos propios, ¿ya? Entendiéndose como sujetos de derechos independientes que deben ser siempre sujetos de adecuada protección y cuidado, ya sea o por hacerse cargo. Desde la ratificación de este tratado internacional, Chile se compromete a adecuar su legislación, sus políticas públicas, sus programas nacionales y todo tipo de decisiones gubernamentales a la Convención de Derechos del Niño, ¿ya? De manera obligatoria y permanente. De manera que la necesidad de contar con una ley que consagre de forma expresa los derechos de los niños, niñas y adolescentes surge a propósito de este compromiso internacional. Aquí es importante, no todavía. Aquí es importante mencionar que si bien los tratados internacionales son leyes que obligan a los estados parte, muchas veces lo que se observa en la práctica judicial, y ahí la Javi va a estar de acuerdo conmigo porque ella también asiste a los tribunales, muchas veces se le da más valor a la normativa interna de cada país que a los tratados internacionales. Como que los jueces no pescan tanto los tratados internacionales. Entonces, por eso es tan importante que a pesar de que tengamos la Convención de Derechos del Niño, que consagra expresamente los derechos de los NNA, contemos también con una ley propia que vincule la normativa internacional con la normativa nacional. Bueno, decimos también que la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez es una ley marco, ¿ya? ¿Pero qué es una ley marco? Bueno, una ley marco es una ley que regula una actividad o un tema en específico, definiendo los principios sobre los cuales se deben desarrollar ciertas actividades. En este caso, en particular, la Ley Marco de Garantías de la Niñez viene a establecer los principios y los derechos de los niños, niñas y adolescentes que van a orientar todo el resto de las políticas públicas en materia de infancia. Por ejemplo, si el día de mañana queremos implementar un servicio, como el servicio de protección o como el servicio de reinserción, o queremos crear una ley como, que involucra a niños, niñas y adolescentes, como la ley de adopciones, vamos a tener que necesariamente respetar los derechos y los principios que esta ley marco establece, ¿ya? Es como
no sé, como una constitución en materia de infancia, una guía o una hoja de ruta que establece el marco dentro del cual debe legislarse en una determinada materia, que en este caso es la infancia. Por eso la ley de garantías es un mínimo, que además pone el foco en la prevención y que busca evitar que los niños ingresen al sistema residencial de protección. Dale nomás, Cami. Bueno, en este proyecto de ley se reconocen, como les decía, expresamente los derechos de los que van a gozar los niños, niñas y adolescentes en Chile. Y bueno, ahí yo les puse todos los derechos que se reconocen hasta el momento. Es un proyecto de ley que todavía está en tramitación, entonces esto puede variar, pero actualmente lo que ven ahí en la diapositiva es lo que consagra este proyecto de ley. Y se reconocen algunos derechos súper interesantes, como por ejemplo las medidas de protección especial, que es el penúltimo, que en el fondo establece que los órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, velarán por la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño, no dice niña, pero de todo niño, vulnerado en sus derechos por ser víctima de cualquier forma de abandono, de explotación, de abuso, de situación de discapacidad, situación de calle o cualquier otro trato cruel o inhumano. ¿Ya? También a mí me llama la atención el último, que es el de medidas de prevención y protección del embarazo, la maternidad y la paternidad de menores de 18 años, donde se establece que el Estado protegerá y promoverá condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo durante el embarazo, el nacimiento, la lactancia, el apego, la crianza, así como también la corresponsabilidad entre los padres y madres. Se prohíbe también, dentro de la redacción de este derecho, se prohíbe especialmente a los establecimientos educacionales impedir el acceso o la permanencia de una mujer o de un hombre en razón del embarazo, la maternidad o la paternidad. Se establece asimismo que los niños tienen derecho, y esto es muy importante, a una educación sexual integral y responsable que incorpore la prevención de los embarazos no deseados. Hermoso. La mujer privada de libertad será especialmente asistida durante el parto y se le preverán los medios adecuados para la crianza de sus hijos mientras permanezca en el medio carcelario. Es decir, son derechos que no están expresamente consagrados hoy en día en nuestra legislación nacional y que sería importantísimo incluir. Dale, Cami. Ya, bueno, respecto a la institucionalidad, el proyecto en su tramitación actual dista mucho de lo que era originalmente cuando se presentó en el año 2015 en el gobierno de la presidenta Bachelet y ha sufrido grandes modificaciones. En relación a la institucionalidad en que debe materializarse la efectividad de los derechos consagrados en este proyecto, tal como dice la diapositiva, esto quedó seriamente mermado en la actual redacción, ya que se eliminó todo el título tercero del proyecto de ley, que hacía referencia al sistema de protección administrativo y al sistema de protección judicial de los derechos, para solamente contemplar en 2 artículos el deber general de los órganos del Estado y el derecho a la defensa jurídica. Me explico. En el proyecto original se establecía todo un procedimiento administrativo para la adopción de medidas administrativas de protección de derechos, tales como el ingreso a programas ambulatorios, los tratamientos médicos, tratamientos psicológicos, psiquiátricos, y en última instancia la separación del niño de la persona que lo tiene, del niño, de la persona que lo tiene a su cuidado. Lo mismo ocurría también con las medidas judiciales de protección de derechos, que también se establecían de manera expresa en el texto de la ley. Y sin embargo, todo esto se elimina por considerar nuestros legisladores que no era apropiado legislar en conjunto estas materias en esta ley, que no era necesario, y en definitiva esto debía ser materia de otra ley que no existe, ni siquiera es un proyecto. Y esto es sumamente complejo, ya que existe un grave riesgo de que no podamos hacer efectivos los derechos consagrados en la ley, porque el título que se refería a su implementación fue casi totalmente eliminado, por no decir totalmente, porque de verdad quedaron 2 artículos. Entonces, la ley contempla un amplio catálogo de derechos que suenan súper bonitos, lo escuchábamos recién, o sea, hay derechos que suenan hermosos, pero si no hay mecanismos que garanticen que esos derechos se puedan ejercer, no existe, o sea, no tenemos nada. Dale nomás, Cami. Bueno, aquí algo muy triste. Chile es el único país de Latinoamérica, nuevamente somos récord.
Chile es el único país de Latinoamérica que no cuenta con esta ley de garantías de derechos de la niñez. Y solo se pone en marcha la actuación del Estado en favor de los niños, niñas y adolescentes una vez que ya se han vulnerado sus derechos. Es decir, una vez más, llegamos tarde cuando los niños, niñas y adolescentes ya son vulnerados en vez de poner el foco en la prevención. Dale nomás, Cami. Bueno, esta es la pregunta clásica: ¿por qué, si esta ley es tan importante, por qué si hace más de 30 años ratificamos la Convención de Derechos del Niño, por qué somos el único país en Latinoamérica que no la tiene? Y bueno, la razón es que es absurda, de verdad que me da hasta vergüenza decirlo, pero la razón es que uno de los primeros derechos que se agrega en este proyecto de ley es el derecho preferente de los niños a ser orientados y educados por sus padres y o madres, ¿ya? Es uno de los derechos que más ha estado en la palestra con la tramitación de este proyecto, porque hay quienes entienden que se generaría un conflicto entre la consagración de este derecho y el principio de la autonomía progresiva de las niñas. De hecho, es precisamente esta discusión la que han usado como excusa para la tramitación, para demorar la tramitación de este proyecto de ley que está desde el 2015. Sin embargo, a nosotros nos parece que más bien existe una falta de comprensión, sobre todo de lo que es la autonomía progresiva. Y bueno, para dejarlo claro y aprovechando el momento, la autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que está reconocida además en el artículo 5 y en el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, se refiere a la capacidad y la facultad de las niñas para ejercer con grados crecientes de independencia sus derechos frente a la facultad de los padres y o madres o adultos responsables en su dirección y orientación. Es decir, en la medida que la persona, el niño, la niña, el adolescente, va alcanzando mayores grados de desarrollo de sus capacidades, de acuerdo a su edad, toma mayor control sobre diversos ámbitos de acción. Lo anterior implica reconocer a los niños la facultad de decidir cuándo y cómo ejercer un determinado derecho, así como también reconocer la posibilidad de que en algún momento decida no ejercer un derecho, ¿ya? Este principio de la autonomía progresiva se vincula íntimamente con el interés superior de las niñas, porque al final de cuentas se trata de que las niñas logren un pleno desarrollo en cada una de las etapas de su vida. Por su parte, el derecho preferente de los padres y o madres a educar a sus hijos tiene como base que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que por lo tanto se enmarca en la protección que el Estado debe darle a las familias. Pero en específico, este derecho-deber se manifiesta en que ellos pueden decidir, los padres pueden decidir, los valores que mejor estimen convenientes en la formación y el desarrollo de sus hijos. Tienen derecho a elegir, por ejemplo, qué tipo de educación van a recibir, si es una educación religiosa, si es una educación laica, etc. Lo que suena de toda lógica, pero nosotros creemos que estos principios no se contraponen y al contrario son complementarios, pues es muy lógico pensar que cuando un niño, o un niña, perdón, tiene 4 o 5 años, sus padres deciden, por ejemplo, el hecho de que el menor practique algún tipo de sacramento religioso. ¿Ya? Eso ocurre, los padres deciden ese tipo de cosas cuando el niño tiene 4 años, lo bautizan, ok, está perfecto. Pero no es tan lógico pensar que los padres tomen esa decisión cuando el adolescente ya tiene 16 años. Ahí un adolescente a esa edad ya puede decidir cosas como su orientación sexual, su tendencia política, su religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la autonomía progresiva tiene que ver con eso, con darnos cuenta de que el niño mientras va madurando, va creciendo, tiene más control respecto a sus propios derechos porque son sujetos de derecho, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el derecho de los padres a educar a sus hijos y por otro la posibilidad de que los niños y adolescentes en tanto sujetos de derecho, adquieran cierta autonomía respecto a sus padres y al ejercicio de sus propios derechos. Y aunque parezca súper absurdo, esta es la discusión que ha frenado la tramitación del proyecto de ley de garantías, porque, claro, un sector de los legisladores tiene muy en la cabeza esta frase de con mis niños no te metas, como yo voy a crear a mis hijos como si fueran un poco de su propiedad, sin reconocer que son sujetos independientes de derecho. Y eso era un poco lo que le quería comentar respecto a esta reforma que contempla todas las leyes que les comenté al Sename.
Muchas gracias, Natalia y Javiera. Y antes de pasar a las preguntas, Javiera, ¿quiere decir algo sobre un tema? Sí, era como para cerrar este tema. En verdad, igual la Nati me puede acompañar en esta como reflexión, que es sobre las deficiencias del sistema. Muchos se preguntan, y creo que está a la vista también como lo que le hemos expuesto, cuáles serían estos eslabones de la cadena que son las deficiencias más grandes, ¿ya? Y hice una pequeña lista. Creo que partiendo en el número 1 de las deficiencias es el sistema de tercerización, licitaciones, privatización del sistema tanto proteccional como el sistema de reinserción penal adolescente. A ver, hay mucha gente que critica y dice como, pero si el Estado no se puede hacer cargo, bueno, para eso están los privados. Ya, perfecto. Pero yo creo que hay momentos en que los privados y derechos en los que los privados se pueden involucrar. Pero estamos hablando de vidas de niños, niñas y adolescentes que mueren, que siguen siendo revictimizados, vulnerados. Hablamos de un sistema que ha sido denunciado internacionalmente. O sea, Chile no puede estar más funado en sistema proteccional, y hay que decirlo con todas sus letras. Hay mucha gente que trabaja en infancia, muchas personas que hace muchos años, hay organizaciones que llevan 30 años, 40 años velando por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay una sociedad civil activa por la infancia, pero aún seguimos siendo los menos, les menos, ¿ya? ¿Por qué? Y acá hago un splash en cuál es la otra deficiencia también del sistema, porque no solamente son deficiencias institucionales, tenemos una deficiencia muy grande que tiene que ver con nosotros mismos, chiquillos y chiquillas. Tenemos la deficiencia de que estos niños y adolescentes son criminalizados, discriminados arbitrariamente por la sociedad toda, ¿ya? Y en eso hay que ser enfático. Los niños del sistema proteccional, del sistema de reinserción penal adolescente, son niños y adolescentes que son mirados como próximos delincuentes, como sujetos de derecho que están fuera de la norma, como personas que no encajan. Entonces, cuando se elaboran políticas públicas, cuando hay una discusión en un congreso, cuando se tienen que tomar medidas realmente importantes, sabemos que son como ciudadanos de segunda clase. Y pasa lo mismo con la discriminación hacia las mujeres y las disidencias sexuales o los pueblos originarios. Son sujetos de derecho que no son reconocidos como tales. La infancia está invisibilizada en su totalidad, más aún la infancia vulnerada, precarizada, ya que no es la infancia que todos nosotros conocemos, es la infancia que no sale en comerciales, es la infancia de la que la gente no quiere hablar, porque del Sename hace 10 años atrás nadie hablaba, no era tema. Entonces, cuando hablamos de deficiencia, ¿tenemos que funar el sistema proteccional chileno? Sí, lo ha funado Naciones Unidas, lo ha funado UNICEF, lo han funado informes del Congreso en diversas comisiones especializadas, lo ha funado el INDH, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, etcétera, ¿ya? Y acá me quiero detener porque hemos sido funados por todos lados y sabemos que es deficiente, precario, horrible el sistema proteccional que existe en Chile, que no, como decía Nati, esta reforma es una reforma chaya, que no es real, que tiene el puro nombre, pero también la deficiencia más grande también y el corazón de esto es entender que esos niños y adolescentes que el día de mañana, y voy a ser súper tajante en lo que voy a decir, pueden matar a nuestros familiares, como ocurrió con el caso que vimos hace poquito de la niña que fue asesinada a sangre fría por un chico de 16 años, después el chico fue baleado en fuego cruzado por los carabineros, y la gente celebra esa muerte. Yo entiendo que además nuestro sistema judicial es nefasto y no existe justicia para muchas vulneraciones dentro del mismo, pero no nos podemos alegrar por la muerte de un adolescente que sí, mató a sangre fría a una niña y que ningún niño merece morir así, y que debería haber de privación de libertad, pero la vida de ese niño, cuando se filtraron sus datos desde los 3 años, era institucionalizada y nadie ni nada pudo darle respuesta a la vida de ese adolescente. Entonces el Estado de Chile no solamente le falla a la niña que muere en ese auto, porque claramente que el Estado de Chile le falla a esa niña, le falla también a la vida de este adolescente que no tuvo salvación alguna. No hay
especializada, el niño cometía delitos desde los 6 años, 8, 12, 13, 14, pasó por más de 8 hogares. Pasó por más de 3 ingresos en el sistema de justicia juvenil. Entonces, si ustedes me preguntan por falencia, también creo que como sociedad tenemos que hacernos cargo de esta problemática, ¿ya? Y también descolonizarnos de esa criminalización constante. Hablamos de delincuencia, y creo que esto también tiene que ver con el sistema en el que estamos inmersos, ya que es un sistema capitalista, neoliberal, que busca, ¿cierto?, la criminalización. Lo vemos con las leyes que se han implementado desde el estallido social, con la ley antibarricada, con la ley antisaqueo, con la ley, todas las leyes ridículas que se han promulgado, como la el control de identidad de niños, niñas y adolescentes, y aún más estos niños siguen siendo revictimizados y vulnerados por nosotros mismos. Entonces, si nosotros como sociedad no nos involucramos, nosotros como sociedad no cambiamos este paradigma, o al menos lo reflexionamos, porque yo entiendo que es súper difícil ponerse al lado, por ejemplo, de un chico de 16 años que mató a sangre fría a una niña, y comprender todo lo que hay detrás, pero detrás hay un sistema complejo, opresor de las infancias más vulneradas de Chile, que cuando tú lo ves, que cuando tú te insertas y te das cuenta de la miseria y de la indignidad, porque esas son las palabras que hay que utilizar, miseria e indignidad en que viven esos niños y adolescentes, tú no podés decir más que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y acá está como la luz de esperanza, y le doy también el paso a la Nati. La luz de esperanza es que nos organicemos, es que hablemos, es que hagamos estos conversatorios, en que, como decía una compañera de FEMCHI por el chat, postulemos a la familia de acogida. Si está con tanta preponderancia ahora este tema, si los requisitos se han ampliado, han dejado de ser tan rigurosos para ser familia de acogida temporal, hagamos algo por estos niños. Pero es fácil sentarnos a mirar la tele y decir, no, la media escoba, ¿cachai? No puede ser, estos cabros chicos. Ese cabro chico que anda saltando con 14 años, haciendo portonazos, haciendo alunizaje, matando, violando, todo, tiene una vida miserable, indigna, inhumana. Entonces, el llegar a tiempo, si el Estado, y es lo mismo que pasa con los femicidios y la violencia de género, que es un símil muy, muy real, si el Estado no llega, lleguemos nosotros. De verdad, porque yo no voy a esperar a que el Estado me responda si el Estado es negligente. ¿Ya cuántos niños han fallecido? ¿Cuántos más queremos? Hay que involucrarse. Mucha gente me dice, ¿y qué hago? Lo que puedas hacer. Si puedes buscar una ONG de infancia, si puedes buscar, está lleno de hogares chiquillos, chiquillas, está lleno por región. Busquemos un hogar, hagamos un grupo de amigos, vamos, intervengamos el hogar. Hagamos algo. Busquemos soluciones, y también desde nuestra propia visión adultocéntrica, porque somos terriblemente adultocéntricos para todo. Tenemos que descolonizarnos de esa visión. Como decía la Nati, los niños y adolescentes son sujetos de derecho igual que nosotros. O sea, el nuevo proceso constituyente se está hablando y discutiendo sin incorporarlos. Poquísima gente ha incorporado la perspectiva de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Más aún de estos niños y adolescentes. Entonces, esa es la luz de esperanza, involucrarse, meternos ya, tal vez podemos ser familia acogida, sí podemos, nadie nos obliga, cada uno aporta en la medida que puede, podemos tal vez donar plata, sí podemos, organicemos esto otro, no sé, y no solamente, chiquillos, en el sistema residencial o en el sistema de reinserción penal adolescente, en las poblaciones. Hay muchos niños que no están en el sistema proteccional, pero está lleno de poblaciones, de campamentos y de lugares con niños y adolescentes vulnerados. Entonces, mientras nosotros como sociedad nos generemos ese cambio, no entendamos que no podamos entender que las infancias y las adolescencias vulneradas, segregadas, discriminadas, van a crecer, inevitablemente van a ser adultos con rabia, adultos que han sido relegados de los espacios sociales, adultos que son desescolarizados, que no tienen educación, que no entienden, no pueden generar procesos reflexivos, adultos que crecieron en toda una vida de odio. No les podemos pedir que razonen como nosotros. Entonces, esa es la reflexión que yo les quiero dar, y acá le doy el paso a la Nati para que hable también de las otras deficiencias del sistema, pero creo que es importante
hacer ese switch, ese cambio de switch y entender que también pasa por nosotros. No podemos esperar ayuda del Estado. Si el Estado ya no llegó, no ha llegado en 30 años, no tengo idea cuándo va a llegar. Pero nosotros sí podemos llegar. ¿Ya? Eso es como mi pequeña reflexión. Sí, Javi, yo me sumo a tus palabras y creo que ya hablamos suficiente respecto a las deficiencias del sistema. Creo que está más que claro, sobre todo con las cifras y los números que mostraste tú. Y nada, pues reiterar el llamado a movilizarnos. De repente no tiene por qué ser tan complejo. O sea, desde lo mínimo, desde compartir en las redes sociales contenido, desde, en vez de salir a marchar una vez con un cartel, no sé, de la violencia de género, un día con uno del Sename. Desde eso, o sea, todo suma, y involucrarnos, y sobre todo con miras al proceso constituyente, ojo por quién vamos a votar, ojo qué interés tienen esas personas en la infancia, tratemos de darle nuestro voto a esas personas porque son pocas y no debiese ser así porque es un tema tan terrible. Entonces, nada, reitero el llamado para que sigamos involucrándonos y pidiendo dignidad también para las niñas. No solo dignidad para las pensiones, para la educación, la salud, dignidad para las niñas.